noches, hermanos, que Dios les bendiga. Es un honor para nosotros estar compartiendo la palabra de Dios en esta noche con ustedes. Mi nombre es David Solano, mi esposa Rosy Solano. Reciban un cordial saludo de parte de nuestros pastores, Pastor Orlando Hernández, Pastora Sara Hernández, y de nuestra congregación Centro Cristiano Roca Eterna en Houston, Texas. El tema que traemos para compartir con ustedes en esta noche se titula ¿Por qué dudamos? Y es un tema que da para hablar bastante. Quizá, muy posiblemente vamos a tratar de hacerlo en dos clases. Y esta es la primera de dos. Y sin más preámbulo, quisiera que vayamos a la palabra de Dios. Abramos la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 4, verso 20. Amén. Amén. Capítulo 4, verso 20. Dice así la palabra de Dios. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Amén. Y aquí la palabra de Dios nos está hablando sobre Abraham, el padre de la fe. En el verso 19, si nos devolvemos un poquito, dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Él no se debilitó, sino que, dice la palabra, sino que se fortaleció en fe. Amén. Amén, así es. Y hay una pregunta interesante, dice, ¿qué es la duda o el dudar? Y el diccionario lo define de esta manera, dice, suspensión o indeterminación del ánimo entre dos juicios o dos decisiones. En otras palabras, o para que lo entendamos más fácil, es ¿voy o no voy? ¿Será o no será? Es básicamente eso. Cuando nosotros nos encontramos suspendidos entre el punto A y el punto B, no hacemos esa conexión de ir, sino que nos estamos cuestionando. ¿Va a ser o no va a ser? ¿Y qué pasa si esto y qué pasa si el otro? ¿Y que si hago esto y que si hago el otro? Es básicamente eso, ¿correcto? Así es. Es el que voy por este camino, va a pasar algo. Pero si voy por este otro camino, va a pasar eso. Ese es el cuestionar, el pero, como muchas veces le decimos. Amén. Ahora sí, hermanos, que Dios los bendiga. Quiero que me acompañen. Vámonos a Hebreos 11, al verso 1. Que este es un verso muy conocido por todos. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero qué difícil es para el ser humano sembrar este mensaje en el corazón. Esto, lo que dice al final de este verso, la convicción de lo que no se ve. Qué difícil es muchas veces para nosotros como humanos. ¿Por qué eso? Porque es como decir lo que está al otro lado de la montaña. No lo podemos ver, pero tenemos que creer y confiar de que ahí está. Amén. Amén. Así es. Dice, y es por eso que cuando le pedimos a Dios que nos ayude en un determinado problema o en alguna circunstancia, en alguna situación que estemos pasando, en nuestra mente y en nuestro corazón nos preguntamos si Dios nos responderá o si le importará, digamos, lo que está pasando. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros somos humanos. La mente de Dios es infinita, pero nosotros somos finitos. Y entonces por eso es que llegamos muchas veces a ese momento de cuestionarnos. Correcto. En el sí, en el no, en esa duda, en el por qué estamos dudando en ese momento. Y muchas veces esa duda como que mata la fe, digamos. Y en más de una ocasión, hemos sido influenciados por otras personas quienes nos ponen esa incertidumbre más. A veces cuando el Señor nos da una palabra, vamos y la comentamos con el vecino, con un amigo, con algún familiar, y tal vez esas personas no tienen bien esa fe fundada en el Señor y nos empiezan a hablar como al oído, decir, pero sí es cierto, y el Señor te dijo eso, y usted cree que va a pasar. Entonces ahí es donde entra esa incertidumbre, esa duda que muchas veces ponemos, ¿verdad? Quiero que ahora me acompañen a 1 Corintios 2:5, hermanos.
Primera de Corintios 2:5 y dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos sentido tristes o defraudados al recibir una respuesta negativa de alguna gestión o algo que hemos estado realizando y esperábamos que la respuesta fuera afirmativa? Muchas veces nos ha pasado eso, ¿verdad? Y en estos momentos es cuando empezamos a dudar de la palabra de Dios y de su amor. ¿Por qué? Porque sentimos que nuestra confianza no está siendo como correspondida en ese momento. Pero ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Dios quiere que nosotros creamos completamente en Él, que nuestra fe esté fundada completamente en Él. Que nos abandonemos en Él correctamente. Correcto, y que aunque no podamos ver eso por lo que le estamos clamando, por lo que le hemos pedido al Señor, sintamos que sí va a pasar. ¿Por Amén. qué? Porque vamos a sentir la presencia de Dios Creamos. en nuestras vidas. Así es. Que a pesar de las adversidades, de lo que esté pasando, tenemos que seguir confiando en el Señor. Amén. Debemos de aprender a vivir por fe. Aunque es muy difícil, ¿verdad? Pero así es. Tenemos que aprender a vivir por fe y dejar en las manos de Dios todo. Todo lo que estamos pensando, especialmente lo que pensamos que es imposible para Dios, eso más que todo tenemos que ponerlo en las manos de Dios, porque para Él no hay nada imposible, ¿verdad? Amén. Así como nos lo dice Jeremías 32:27. Vamos a la palabra del Señor, a Jeremías 32:27. Es poderosa esa palabra. Así es. Y dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Hay algo que sea difícil para el Señor? Nada, no lo hay. Cuando actuamos creyendo en que estamos en las manos de nuestro Padre Todopoderoso, podemos sentir en nuestro corazón paz. Esa paz que Él nos proporciona, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y si bien es cierto que hay circunstancias en las cuales no tenemos esa respuesta que estamos esperando de Dios, o se tarda, o no permitamos, hermanos, que esos fracasos o que ese tiempo de espera que es difícil debiliten nuestra fe. No debemos de alejarnos de Él, más bien debemos de activar esa fe y pararnos en la roca firme que es nuestro Señor Jesús y seguir adelante y confiando en Él. Amén. ¿Y qué nos dice Hebreos 11:6? Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Amén. Hay una palabra en Efesios 3:20 que a mí me bendice mucho y en un momento de nuestras vidas aún me bendijo más. Era una situación que nosotros estábamos pasando, mi esposa y yo. Cada uno de nosotros quizá orábamos de una manera u otra. Me acuerdo como que si fuese ayer y estaba en la iglesia que nosotros asistimos, Centro Cristiano Roca Eterna, y estaba al puro final del edificio. Yo estaba atrás y el servicio terminó. En ese momento estaba predicando, ahora es el esposo de una de las hijas de nuestros pastores. Estaba predicando el pastor Michael. Yo no le conocía y al finalizar ese servicio, él salió al parqueo corriendo. Y él es una persona que habla inglés, de habla inglesa. Cuando él salió al parqueo y él me siguió hasta que me encontró y llegó agitado y me dice, disculpe, yo no lo conozco. Me dice, ¿usted entiende inglés? Le digo, sí, yo entiendo inglés. ¿Qué? Pues me dice, mire, el Señor me dio una palabra, dice, y esta es la palabra que él me dio. En ese momento, dice Efesios 3:20, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Esa palabra se la dio el Señor por medio del Espíritu Santo a él. Conforme él estaba predicando, dice que él sentía esa inquietud y él tenía que dar esa palabra. Y siguió y me la dio a mí y fue mucha bendición, porque el Señor ahí confirmó una palabra. Amén. Amén. Y aquí vamos a entrar a parte del tema y conversaba yo con mi esposa
y me impresiona o nos impresiona de gran manera, porque en la Biblia encontramos muchas personas o muchos... Sí, muchos ejemplos. Muchos de- ejemplos, inclusive, gracias. sí. Muchos ejemplos de personas, digamos, que nosotros quizá nunca pensaríamos que ellos llegaron a dudar. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que ellos enfrentaron de alguna u otra manera duda en su propia fe. Y empezamos con Juan el Bautista. Juan el Bautista dice, él fue enviado para preparar el camino del Señor. Amén. Amén. Él iba por toda Judea, iba predicando la palabra de Dios. Él quería que la gente se arrepintiera, arrepiéntase, que se arrepintiesen de su pecado y que aceptaran a Jesucristo. Eso es lo que el apóstol, el Juan el Bautista, él venía predicando, él venía anunciando al Señor Jesucristo que vendría después de él. Él estaba preparando el camino. La palabra de Dios dice, voz que clama en el desierto, porque él andaba predicando la palabra de Dios para que la gente se convirtiera, se arrepintiese. Y dice la palabra en Juan 1:29. Juan 1:29. Verso 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Sigue leyendo un poquito más en el 30, dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan el Bautista era un profeta. Entonces él estaba ya revelando, él estaba anunciando al pueblo quién vendría detrás de él. Juan el Bautista bautizaba con agua, pero detrás de él, él anuncia que vendría uno, que él no era ni siquiera digno de soltar las correas de sus sandalias. Y él no quería bautizarle, aun cuando él vio a Jesús, él no quería bautizarle, y el Señor le dice, es necesario que esto suceda. Así es. Y Juan el Bautista dice, yo os bautizo con agua, pero viene uno detrás de mí que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Amén. Y el Señor ya le había revelado a Juan el Bautista. Ve ahí lo interesante. El Señor ya le había revelado a Juan el Bautista que sobre aquel que el Espíritu Santo de Dios descendiera y se quedase, ese era el que bautizaría con el Espíritu Santo. O sea, el mismo Señor Jesucristo. Pero Juan el Bautista, más adelante, él llega a cuestionar su fe. Llega un momento en donde él está encarcelado y llega a cuestionar su fe. Entonces es algo que nos impresiona, porque vemos a una persona que el Señor le había hablado, que había confirmado y que había ido con toda convicción a predicar la palabra de Dios, a decirle a la gente que se arrepintiese, para que aceptaran al Señor, que se arrepintiesen del pecado. Amén. Amén. Y dice, cuando hablaba de Jesús, dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y he visto y testifico que este es el elegido de Dios. O sea, él sabía, he visto y testifico que este es el elegido de Dios. Por eso es que él dijo eso, que este es el elegido de Dios. Porque el Señor ya le había revelado que sobre aquel que el Espíritu Santo se posase en forma de paloma y se quedase sobre él, ese era el que bautizaría en Espíritu Santo. Amén. 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 Dice, pero cuando se encontró en la cárcel, cuestionó si Jesús realmente era el Mesías, o sea, el escogido de Dios. Amén. Juan envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el indicado. En Mateo capítulo 11, versos 2 y 3, dice, y al oír Juan, vamos al libro de Mateo, Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 11, 2:23. 2 y 3. Mateo capítulo 11, 2 y 3. Dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle,
¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? En el 4 dice, respondió Jesús, les dijo, id y haced saber a Juan específicamente las cosas que oís y veis. ¿Por qué dice Jesús esto? Porque si nosotros nos devolvemos en los capítulos, creo que es el capítulo 9 o 8, si no me equivoco, el Señor, si no me equivoco, sí, es en el capítulo 8. Él sana a ciegos. Y aparte de eso, también... Están los leprosos. Sí, los exactamente. mudos Le traían los todos. mudos, los que estaban lisiados, que quizá no podían caminar. Sana a un endemoniado que no hablaba. Y empieza a crecer esa digamos así, esa fama del Señor en esa región. Pero Él le advierte específicamente a esos 2 ciegos que Él sanó, que no le dijeran nada a nadie, que mantuvieran eso ahí, pero ellos no pudieron aguantar. Después de no ver y tener la vista, ellos tenían que decirle, ya podemos ver, y empezó a crecer la fama del Señor Jesucristo en esa área. Amén. Amén. Pero Amén. entonces Juan ya estaba escuchando de todas esas cosas. Juan había sido encarcelado y él empieza a cuestionar. Juan empieza a cuestionar que si él era el elegido o no. Y dice, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Jesús le respondió con evidencia para que Juan pudiera retener su profesión de fe. Y en Mateo 11:4 dice, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Amén. El 5 y el 6 es algo que me impresiona mucho. El versículo 5 y 6 dice, los ciegos ven, los cojos andan. Este es Jesús hablando, amén. Amén. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Amén. 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 En el verso 11, de ese mismo capítulo, me impresiona de gran manera porque el Señor Jesucristo dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, todos nacemos de una mujer. O sea, todos, ahí no hay excepción de nadie. Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Amén. Amén. Así es, porque el Señor empezó a hablar también, a hablar sobre Juan a las demás personas. Amén. Ahora, hermanos, otro como personaje, otro ejemplo que encontramos en la Biblia de alguien que dudó fue Simón Pedro. ¿Quién fue Simón Pedro? El apóstol que anduvo con el Señor, uno de los 12 discípulos de Jesús. Y Pedro es conocido por su audacia y fue reconocido por Jesús por haber recibido la revelación del Padre de que Jesús era el Hijo del Dios vivo. Así que imagínense, un personaje o un discípulo como lo fue Pedro, que es como uno de los mayores. Y Pedro, Jacobo y Juan. Esos 3 eran como los discípulos más cercanos al Señor. Que ellos siempre se andaban como... Quizás suena un poco extraño decirle como los más de confianza, pero eran los que caminaban más cerca de él. En otras palabras, eran los que veían las cosas más claramente. Amén. Amén, así es. Y vámonos a la palabra de Dios, a Mateo 16, versos del 15 al 19. Mateo 16, del 15 al 19. Dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Aquí vemos cómo Pedro, siendo uno de sus discípulos, el Señor
como que lo reconoció, le dio sí, lo afirmó más y como que le dio este reconocimiento, que es así, diciéndole que él era bienaventurado, porque fue el que recibió esa revelación del Señor, amén. Pero cuando Jesús fue arrestado, Pedro luchó entre la fe y el miedo. Y creo que todos conocemos esa historia de Pedro, ¿verdad? Que él negó conocer a Jesús con maldición y juramento, porque Pedro sí era como de mal carácter, ¿verdad? Como lo dice en la Biblia. Arrancaba sin gasolina, como decimos. Así es. Y vámonos a Marcos 14, del verso 29 al 31. En Marcos 14, del 29 al 31 dice, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Y vámonos un poquito más adelante, en Mateo 26, del verso 74 y 75, dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo afuera lloró amargamente. ¿Qué vemos con esto? Cómo el Señor le dijo que iba a pasar. El Señor le dio la palabra, esto va a pasar contigo, me vas a negar. ¿Qué le dijo Pedro? No, Señor, si fuera necesario hasta morir contigo, yo no te negaré. Y al tiempito, ¿qué es lo que sucede? Lo que pasó, ¿verdad? Que Pedro negó. Y ahí es donde su fe dudó, donde esa fe se ve menguada, digamos. Correcto, donde falla, digamos. Pero inmediatamente, ¿qué es lo que hace Pedro? Él se arrepiente, ¿verdad? Y ahí es donde empieza a activar más su fe. Pedro había estado tan seguro de su fe antes de que esto ocurriera, y Jesús había predicho la negación de Pedro y oró para que esa fe de Pedro no fracasara, y no lo hizo. La fe de Pedro lo trajo de regreso a Jesús, quien no solo lo reconcilió, sino que le pidió que alimentara sus ovejas. Por eso ese reconocimiento que le hace aquí en la palabra de que Él es bienaventurado y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Amén. Amén, amén. Otro personaje de la Biblia en que nosotros vemos es el profeta Elías. Es considerado uno de los profetas mayores. Elías es conocido por profetizar la sequía. En Primera de Reyes, en el capítulo 17, ahí lo podemos leer. Dice que el rey Acab, era bajo el reinado del rey Acab. Y el rey Acab e Israel venían haciendo lo malo. Entonces el profeta Elías dice que era de los moradores de Galaad. Dijo a Acab, al rey, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Amén. Amén, amén. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y entonces el Señor, y aquí vemos, si seguimos leyendo en el versículo 2, dice, y vino a Elías, amén. Vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndate en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado, pongamos atención a lo que dice aquí, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Es algo impresionante. Ahí vemos, el Señor le da la palabra a Elías. Elías le da la palabra a Acab, al rey Acab, que no va a llover más. Se cumple esa palabra. Ninguna palabra que el profeta Elías dijo cayó a tierra. O sea, se cumplió. Se cumple esa palabra que el profeta Elías anuncia. Y hay sequía en Israel. Entonces, al haber sequía en Israel, el Señor aún así le dice,
vete a oriente y quédate en el arroyo de Kerit. Yo he dado órdenes a los cuervos que te alimentan, y de ahí beberás de ese arroyo. Entonces dice que Elías pasó ahí en ese arroyo. Perdón. Y él bebía del arroyo. Y dice que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y él bebía del arroyo. A los días, dice la palabra de Dios, por el hecho de que no llovía, el arroyo se secó. Entonces Elías tiene que moverse a otro lugar. Pero a él viene otra vez palabra de Dios y le dice, ve a la viuda, ve y busca, perdón, dice. En el verso 9. Sí, en el verso 9. Antes del desafío épico que él tuvo contra los profetas de Baal. Porque también ahí él vio la mano de Dios como estaba con él. El profeta Elías se enfrenta a 450 profetas falsos de Baal. Ese era el Dios en ese momento ahí de Baal. Y se enfrenta también a 400 profetas de Acera, de la diosa Acera. Entonces eran 850 profetas contra uno. Pero ese uno es el que servía al Dios vivo y verdadero, el único Dios que existe. Porque hay muchos dioses, pero todos son menores. El único Dios vivo y verdadero es el que usted y yo servimos. Amén. Amén, así es. Entonces viene Elías, perdón, y tiene ese desafío épico contra los profetas de Baal y de Acera. Y su fe hizo que el Señor Dios respondiera con fuego. Porque si nosotros leemos ahí en la palabra de Dios, Él le dio tiempo a los profetas y les dice, vosotros sois más, entonces hágalo ustedes primero. Él les dice, pídale a los dioses, propiamente Él los dice, pídale a los dioses a ver, y traen un buey y lo ponen en un altar ahí, a ver si lo consume. ¿Cuál consume primero? Y les dice que ponga leña debajo de ese buey. Al de él, después lo traen y no le pone leña. Y manda a pedir que traigan agua y que le echen agua 3 veces. Y cava también una zanja alrededor. Y era tan mojado eso que estaba el lugar, el altar donde habían traído eso para que fuera consumido por fuego. Y dice la palabra de Dios que los profetas falsos, los de Baal, ellos le gritaban a los dioses y también se cortaban porque era el ritual de ellos. Y botaban la sangre, pero no hubo respuesta. Y después viene Elías y dice, Elías prácticamente se burlaba de ellos, como diciendo, bueno, grítele más fuerte, quizás es que está durmiendo, quizás está ocupado. Y ellos seguían gritándole más fuerte. Pero viene Elías y clama al Señor, y el Señor manda fuego y consume eso. Teniendo en cuenta que ya habían mojado eso. Ahí ve otra vez la mano de Dios. Amén. Así es. Y sin embargo, Elías, después de eso, él captura, dice, prendedme todos los profetas de Baal. Y a todos los degolló, los mató. Y de ahí se aparta. Pero esa noticia llega a la esposa del rey Acab, que era Jezabel. Una mujer mala. Y esa única mujer, o esa mujer, ahí vemos que ella antes perseguía a los profetas y los mataba. Y entonces manda a decir a Elías que al día siguiente él ya no estaría vivo. Prácticamente es lo que le dice. Entonces entra la humanidad de Elías en juego. Y él empieza a dudar. Ah, caramba. ¿Pasará esto? ¿Pasará el otro? Ya él no estaba confiando en aquel que le había mostrado que él estaba con él. Que Jehová era quien estaba con él. Amén. Entonces él entra en esa duda. Y para acortar la historia, porque el tiempo avanza, lo que dice la palabra de Dios, usted lo puede leer. Dice que él se va y se pone en una cueva y después se sienta debajo de un enebro, de un árbol. Y él le pide al Señor que le quite la vida, que ya se quiere morir, porque él tiene miedo de esa mujer que lo había amenazado. Entonces ahí vemos, él empieza a dudar. ¿Será que Jehová está conmigo? ¿Será que Jehová me protege? ¿Será que Jehová me guarda?
Él es el que guarda nuestro acostar, nuestro levantar. Amén, Dice así la es. palabra de Dios, amén. Amén, así es. Muy bien. Hermanos, y el otro de los personajes que traemos esta noche para ustedes, el famoso Tomás, el apóstol Tomás. Tomás fue conocido como Tomás el Dudoso, porque él luchó con la verdad de que Jesús resucitó de entre los muertos. Le costó aceptarlo. Le exactamente. costó, correcto. Tomás no fue el único discípulo que luchó con la verdad de la resurrección. Todos los discípulos de ellos lucharon cuando María y las otras mujeres vinieron y le dijeron que Jesús estaba vivo. Eso lo podemos encontrar en Lucas 24, versos 10 y 11. Su incredulidad ante el anuncio de la resurrección de Jesús y su necesidad de ver para creer. Actitud que muchos de nosotros quizás repetimos diariamente. Pero debemos de recordar lo que le dijo Jesús en Juan 20:20. Dice, 20:29, gracias. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Amén. Y es importante señalar la gracia de Dios para aquellos que luchan. Tomás no creyó hasta que Jesús se le apareció, porque Jesús se apareció a los discípulos, pero en ese momento no estaba Tomás. Entonces, cuando ya Tomás regresó y los otros le contaron que había llegado el Señor, él dijo, no, hasta que yo no vea, no voy a creer. Y vemos que en Juan 20:27 dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Amén. Y yo creo que todos debemos de ser eso, hermanos. Creyentes. Eso es lo que debemos de ser. Amén. Amén. Y el último que le traemos por el día de hoy, porque ya se nos acaba el tiempo. No, Es- este creo que lo vamos a dejar para la próxima clase. Ok. Ahora, para terminar esta clase, vamos a enumerar así rápidamente 3 puntos cuando tengamos duda. La fe es poner, tu confianza en Dios. Así es. como lo hicieron estos personajes bíblicos. Cuando tu fe está siendo desafiada, las preguntas nos obligan a luchar para mantener nuestra confianza en Dios. Amén. Amén, así Y es. simplemente podemos decir, quédate con lo que sabes. Recuerda las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son vivas y verdaderas. Porque Dios no es un Dios hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Amén. Así es. Las promesas de Dios son verdaderas. Amén. Y las oraciones que Él ha respondido a lo largo de tu vida y de mi vida nos confirman una vez más que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Confía en Él y no dejes que la duda te confunda. Y no sé si vas a tocar el segundo punto. Sí, el segundo punto que queremos dejarle al final es tener fe en Dios, hermanos. Al igual que como un niño corre con su papá porque él está confiado que el papá lo va a abrazar, que así seamos nosotros con nuestro Señor, hermanos. Que corramos al Señor, que tengamos fe en Dios, de que Él es el único, grande y maravilloso, que Él todo lo puede y que Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Amén. Recordemos que Él es más grande y más poderoso que nuestro oponente y en Él siempre vamos a tener la victoria. Amén. Amén. Y el tercer punto, hermanos, para cuando tengamos alguna duda es busquemos ayuda, hermanos. Cuando vemos que ya no podemos más, que todo se acaba o que, Señor, ya es una duda, no sé qué hacer, hermanos, busquemos ayuda. A veces necesitamos pedir oración o buscar algún consejo que el pastor o algún líder de la iglesia o algún amigo, pero que sepamos, hermanos, que ese amigo sí esté en los pies del Señor, Afirmado. que es firmado ahí en los pies del Señor, no una persona cualquiera que nos vamos a encontrar o alguien que sabemos que no está en los caminos del Señor. No podemos ir y confiar en ellos y en el sentido de que si tenemos una pregunta o algo así, no podemos ir con ellos, hermanos. Tenemos que ser sabios, pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría e ir con personas que realmente sepamos que el Señor va a usar y nos van a ayudar para tener esa respuesta que necesitamos. Amén. Y hermanos, sobre todo, no nos tenemos que avergonzar, porque
muchas veces por vergüenza es que nos quedamos con la duda y no tiene que ser así. Recordemos que somos el cuerpo de Cristo y construirnos es lo que estamos llamados a hacer, hermanos. Así es. Amén. Estamos llamados a orar los unos por los otros. Amén. Amén. Y nosotros, en realidad, si nosotros somos cristianos, venimos a ser el cuerpo de Cristo. Somos las manos de Cristo, somos los pies de Cristo. Amén. Amén. Así y como es. dice tu palabra, aunque tu padre y tu madre te dejaren, cuando llegues a estar o cuando hemos llegado a estar en ese momento, quizá muchos de nosotros, a sentirnos solos, dice la palabra de Dios, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con Amén. todo yo te levantaré, dice el Señor, con mi diestra de justicia. Entonces, Dios tiene cuidado de nosotros, Dios tiene cuidado de usted, Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Amén. Y con Así esto es. concluimos la clase. Amén. Sí, nada más pues recordarles, hermanos, que el tema que era que ¿por qué nosotros dudamos, hermanos? ¿Por qué? Porque a veces no tenemos nuestra fe fundada en la roca de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué nos puede ayudar en momentos de que tengamos esa duda? Los 3 puntitos finales que acabamos de tocar, aunque sea muy rápido, ya la próxima semana, primero Dios, vamos a estar hablando un poquito más, que es quedarnos con lo que sabemos, hermanos, tener fe en Dios. Amén. Y buscar ayuda en cualquier momento. Amén. Amén. Entonces la próxima semana pues continuamos, hermanos, con esta clase. Esperamos que haya sido de provecho para ustedes, así como lo fue para nosotros. Amén. Hermanos. Y pues a seguir adelante confiando en el Señor y aumentar nuestra fe. Amén. Dios les bendiga. Y vamos a despedirnos con una oración. Gracias. Ajá. Amén. Padre bendito, damos gracias, Señor, a tu nombre, Jehová, por quién eres tú. Y te damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das, Señor, de compartir tu palabra, Jehová. Gracias, Señor, porque tu presencia, Espíritu Santo, está en este lugar, Señor, en nuestras vidas. Señor, eres tú quien merece toda gloria, toda honra y toda alabanza, Señor. Padre, yo te pido, Señor, si en algún momento nosotros, Señor, hemos llegado a dudar, o cualquier persona, Señor, que nos esté viendo, Jehová, yo te pido que en la fuerza y en el poder de tu Espíritu Santo, Jehová, tú aumentes, Señor, esa medida de fe que fue dada a cada uno de nosotros, Dios. Y que esa fe sea puesta en ti, Jehová, en el Creador y el Autor de la fe, Jehová, en el Consumador de la fe que es Cristo. En el nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias, Padre, y te lo pedimos. Amén y amén. Dios los bendiga. Muchas gracias. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Que tengan muy buena noche.